Bueno, estamos aquí en la ciudad de Caracas, a los amigos de Instagram que nos están viendo. Muchos saludos a todos ellos. La gente después de Brasil que se conectan también, Panamá, España, bueno, tú sabes. Pero bueno, vamos a dar el comienzo ya de una vez la clase. Les estaba comentando a ustedes que el título que tengo para este estudio, que no es uno solo, son varios, ¿verdad? Se llama Yeshua en el Talmud. Para este comienzo, para este estudio, en el Yeshua en el Talmud, es importante, amado, saber y entender al respecto del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que es una interpretación, como dicen muchos, errónea, muy común, tanto dentro del mundo judío como del cristianismo, que el Nuevo Testamento pertenece solo a la iglesia y no al pueblo judío. Y que Jesús, ¿verdad?, estableció una nueva religión. Y a Dios del pueblo judío como único Dios verdadero, y el pueblo elegido por Dios no tiene ninguna validez. El concepto que habla sobre el nuevo Israel, o acerca de Israel espiritual, refleja esta idea, la cual prevalece, prevalece dentro del mundo cristiano, donde la iglesia ha tomado el lugar de Israel y de los judíos, y que si ellos, los judíos, pretenden ser salvos, deben convertirse al cristianismo y por consiguiente deben de renunciar al judaísmo. Y es cierto, porque eso yo recuerdo una vez, una persona judía de sangre había aceptado a Yeshua, pero una iglesia evangélica, cristiana. Y llegó y el pastor pues hizo un curso, por llamarlo así, así, para que hacía falta. Estaba muy oscuro, ¿verdad? Ahora estamos bien. Bien, se fue a bautizar. Cuando este judío que sale de la pila bautismal, porque se pone en una iglesia pentecostal, creo, lo estaba esperando con un sándwich de jamón y queso, para que se convirtiera totalmente al cristianismo. Entonces, lo que acabo de decir, que muchos piensan que convertirse, el judío pensar en el ser salvo, debe convertirse al cristianismo y abandonar su judaísmo. Pero cuando escudriñamos el material bíblico y la fuente de datos posterior a la Biblia, vemos que el Nuevo Testamento, mal llamado, sus enseñanzas, su esencia misma y su mensaje están profundamente enraizadas en el mundo del primer siglo,
en la tierra de Israel y en su legado judío, tanto en su herencia judaica del Antiguo Testamento como también y por supuesto en su herencia rabínica contemporáneo de Yeshua en el siglo I. Esta serie de artículos que vamos a estudiar están dirigidos, amados, a brindar conocimiento y vivencia que tiene el judaísmo rabínico acerca del tema del Mesías y en forma más explícita solucionar, dirimir, tratar de poner fin al conflicto de cómo estos pasajes literales del Talmud que vamos a ver y de la Mishnah afectan nuestra comprensión de los tiempos de Yeshua y del mismo Nuevo Testamento. Existen un número de conclusiones que necesitamos definir y esclarecer antes de entrar plenamente en la materia. La primera conclusión será en qué consiste el Nuevo Testamento. ¿Es un documento de la Iglesia o un documento histórico del pueblo judío? Primero vamos a idear con el término Nuevo Testamento. En el cristianismo ha sido arraigado el concepto de la existencia de un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Eso es el concepto que realmente hay. Debemos decir que el término Nuevo Testamento no proviene, por supuesto, del libro al que hoy llamamos Nuevo Testamento. El término Nuevo Testamento emerge por primera vez de la boca del profeta Jeremías. Vamos al capítulo 31 de Jeremías, ese versículo tan conocido por nosotros. El profeta habla en nombre del Señor, que Dios hará un nuevo testamento, un nuevo pacto, un nuevo convenio con Judea y con Israel, con el pueblo de Israel. Aquí el término ciertamente no implica un libro, se refiere a un pacto, al pacto. No está hablando de un Nuevo Testamento, no está hablando de un libro, se refiere al pacto, justo al igual que el pacto hecho con Israel allá en el Sinaí, o al pacto hecho con Abraham en el monte Moriah. Porque llamar a estos libros antiguos el Nuevo Testamento creo que es un grave error. Es un desatino, realmente. Es un error. Los libros son, en realidad, ¿qué son? Son bibliotecas que contienen materiales escritos hace miles de años. Algunas personas podrán decir que fueron escritos